está grabando. Ahí está. Bien. La emoción, la emoción. Ahora empiece de Bien. nuevo. Bien. Entonces, no, esto es algo que ya vimos nosotros. Todo esto ya lo hemos visto, ya lo hemos charlado, ya lo hemos discutido, ¿ok? Simplemente quiero hacer como las últimas pinceladas del gran dibujo para que podamos un poco ir cerrando la materia, ¿ok? No puedo creer. Para Estela, que hizo el comentario y este pedazo que va grabado, ¿verdad? Nosotros hemos aprendido en esta materia que los principios fundamentales de la teología bíblica son la progresividad histórica. Eso lo hemos anotado, ¿ok? Dios se revela en la historia de manera real, no se manifiesta o no se No, revela perfecto. fuera de la historia. Luego habíamos visto que la teología bíblica tiene que ver con una unidad orgánica. Cada etapa revela más de Dios No, sin esta no es. contradecir las anteriores. Por eso, ¿se acuerdan que esta semana que estuvimos con el profesor José, los que tuvimos la bendición de participar de la cátedra presencial en el seminario, hemos hablado mucho del tema de cómo Dios se manifiesta, ¿no? Y entre clase y clase estuvimos reflexionando sobre esto. ¿Dios cambia de opinión? Es una pregunta. No está en mi bosquejo, pero me interesa que esto lo tengamos en claro. ¿Qué opinan ustedes? ¿Dios cambia de opinión? No, No, ¿Y cómo sabemos que Dios no cambia de opinión? porque su palabra es sí y amén. Bueno, sí, vas a encontrar siempre alguna persona que tome un versículo como ese y lo explique a su gusto y piacere. parece que me Bien, puede conectar. Y porque No, no otra vez puede me bien. cambiar aparece Dios. eso. No La miente. puta que lo parió. Uy, Amor, amor. Acuérdense, amados hermanos, que no, nos amamos y oramos los unos por los otros. ¿Se acuerdan? Bien, ok, sigamos. En el Antiguo Testamento, profe, podemos ver, Ujú, se puede ver situaciones en donde hubo la intervención por ahí de los profetas, la oración, en donde se cambió una determinación, digamos, de Dios sobre alguna situación de los pueblos, del pueblo de Dios ujú, también. O de una vida, ¿no es cierto? La determinación de una vida. claro. Específicamente cuando habla a Noé, cuando le dice, me arrepiento de haber creado a la humanidad cuando había mucha maldad en la tierra. Ujú. Y ya Sí, encontró siempre tenemos gracia en que, Noé. claro. Ahora, yo pregunto, a pesar de que el hombre se había corrompido, al escoger a Noé, eh, en realidad el plan no siguió su rumbo, ¿se entiende? Entonces, yo no los quiero poner en aprietos, hermanos, simplemente quiero que entendamos que la teología bíblica nos sirve en nuestro ministerio pastoral. Muchas veces encontramos personas que por cosas particulares, por ejemplo, dice, Dios me dijo esto, ¿ok? Dios me dijo que tengo que trabajar en esta congregación. Es un ejemplo burdo, sencillo, pero es como para que entendamos el asunto, ¿no? Dios me dijo que tengo que trabajar acá. Y después de estar con Alberto, ¿verdad? De repente, no sé, un par de meses, se cansó del trabajo y dice, bueno, Dios me dijo que me vaya a otro lado. Pará, no le vas a decir, no, hermano, pero que Dios cambia de opinión. Dios te dijo que vengas acá y, o sea, en cualquier trabajo, para tener más o menos una noción del trabajo, te prueban entre 6 meses y un año. Y vos aguantaste 2 meses y ya Dios te dijo otra cosa. Pues así pues no funciona. ¿Y cómo vos entendés eso? Lo entendés porque mirando
la palabra de Dios, nos damos cuenta que cuando Dios revela algo nuevo, nunca se contradice con la revelación previa que ya había dado. O sea, Dios no cambia de opinión. ¿Ok? Entonces, porque si Dios cambia permanentemente de opinión, entonces entendemos que Él es tan vulnerable como un ser humano y eso sería una herejía prácticamente. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros tenemos situaciones particulares que de repente golpean la puerta de nuestras congregaciones, bien, estos conceptos generales de lo que la palabra de Dios nos muestra nos pueden servir para poder desarrollar de manera más eficiente nuestros ministerios y dar respuesta. ¿Se entiende a dónde apuntamos, no? Entonces, esa es la utilidad que tenemos, por ejemplo, en el ministerio pastoral, la teología bíblica. Otra cosa muy importante que ya habíamos visto hace unos minutos atrás, ¿verdad? Es que redención y revelación son inseparables. Y ahí saltamos a donde la hermana nos pidió que repitiéramos, ¿no? La teología bíblica es la narración teológica del actuar de Dios en la historia. Claro. ¿Bien? Claro, pastor, Sí. yo creo que Dios no va a cambiar su plan por nada, ni por una oración, ni por nada, obviamente que no. Ha habido cambios personales, en cuestiones personales de algunos personajes bíblicos, donde por ahí a lo mejor Dios cambió el final de esa persona, ¿no es cierto? Como Vos te estás en hablando de Israel, Ezequías, por eso. claro, ¿No te acordás? claro, Claro. pero obviamente la palabra es sí, amén, como dijo la hermana, y no puede pasar. Tiene que ver a veces con Dios me dio una palabra y al rato me la cambió. No, Dios no hace eso. O era una o era la otra. El que está cambiando es Bien. uno. Ahora, ¿en qué te basás vos, Alberto, Sí, para hacer esa afirmación? Porque entendemos, acuérdense que en la filosofía, está el pastor Pablo, que es profesor de filosofía, ustedes saben que hay una frase que reza, ¿verdad? Que la opinión es el nivel más bajo del conocimiento humano. Entonces, lo que a mí me parece, lo que yo pienso, ¿verdad? claro. La luz que yo tengo, ¿verdad? Me parece que es así. Pero es simplemente una opinión si eso no lo contrastamos con la palabra del Señor, que para nosotros es el canon, es la regla sobre la cual nosotros nos movemos para poder diferenciar aquello que Dios quiere de lo que no. ¿Se entiende? Entonces, Claro. es correcta tu afirmación. ¿Bien? Pero es correcta no como una opinión personal del pastor Alberto, sino como, No, sí, no. ¿verdad? Sino Una como verdad bíblica. claro, pero vos tenés que, te vuelvo a decir, es el resultado de una exégesis, Claro, ¿bien? De la verdad bíblica que encontramos claro. a lo largo de toda la palabra del Señor. Claro, ¿Se entiende? de todo el canon, toda la línea, claro. Sí, 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 Bien, tal cual. yo el día domingo estuve predicando en capítulo 4, versículo 23 del libro de Proverbios, ¿bien? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, ¿bien? Un solo versículo. Pero para poder explicar qué quiso decir el autor, yo tuve que hacer un pequeño panorama del libro completo, de los 31 capítulos brevitos. Las tres divisiones que tiene, la primera división del capítulo 1 al 9, que habla acerca de un padre hablando y aconsejando a su hijo, ¿ok? En el capítulo 4 nos habla acerca de los sentidos, los ojos, la boca, los pies, las manos, el corazón. Y luego hacer todo ese pequeño preámbulo, expliqué el versículo 23. La gente, esto quiso decir el autor cuando escribió este versículo. Bueno, eso se llama contextualizar. Y es un trabajo de exégesis que hace que nosotros, al poder exponer, ya sea enseñando o predicando la palabra del Señor, no hagamos nosotros una eisegesis, o sea, una interpretación de lo que nos parece, de lo que creemos, ¿verdad? Pero lejos de la revelación bíblica. Para eso nos sirve la teología bíblica, hermanos.
¿Se entiende? Bien, vamos un poquito a desarrollar lo que habíamos visto en el Antiguo Testamento. Nosotros recorrimos la revelación desde Adán primero hasta los profetas, ¿se acuerdan? Y habíamos visto el carácter tipológico, pactual y mesiánico de los primeros periodos. Bien, a ver, leímos Génesis 3:15, ya lo leímos varias veces, pero ¿alguno lo puede leer, por favor? Génesis 3:15. Habíamos visto una primera parte del periodo primitivo, ¿no? De Adán hasta Noé, ¿se acuerdan? Y en esos primeros 3 versículos de Génesis, nosotros encontramos lo que en teología llamamos el protoevangelio, ¿ok? O sea, mucho antes de que la humanidad se pueda desarrollar como una sociedad compleja e incluso la noción de cultura exista, a el hombre y la mujer caídos, el Señor les da no solamente la corrección y el castigo por su pecado, sino una luz de esperanza al final del camino. ¿Qué dice Génesis 3:15? Leo. Leo. Y Por pondré favor, enemistad, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente, la simiente es suya, y esta te la herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. en el calcañar, exactamente. Entonces, nosotros vimos en el periodo primitivo que esto ya es una muy del doctor Voss, ¿no? Podemos usar cualquier otro tipo de ejemplos o simbolismo, pero el doctor Voss se nota que le gustaba mucho la botánica, ¿ok? Porque él usó el ejemplo de un árbol, ¿no? Del árbol de la vida, ¿ok? Y llevándonos, por ejemplo, a Génesis 3, ¿verdad? Nos fue mostrando el tema del bien y el mal, en fin. Eso lo fuimos desarrollando ya en las clases subsiguientes, ¿no? Después vimos nosotros el periodo patriarcal. Bueno, el periodo primitivo lo entendemos, ¿verdad? ¿Ok? De Adán hasta Noé, el Señor fue eh, revelando los primeros atisbos del protoevangelio. ¿Bien? Y luego, a partir de los profetas, patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, ya pasa de lo particular a lo familiar. ¿Bien? ¿Se acuerdan que la revelación fue así? Fue de lo particular, después lo familiar, después lo nacional y después ya lo universal, digamos. Ese fue el desarrollo de la revelación. Ok, entonces hay una promesa a los patriarcas de un linaje, de una tierra, y en estos patriarcas, en este periodo patriarcal, nosotros vemos una tipología clara de quién, del Mesías, ¿ok? Del Redentor, del Salvador. Después hemos pasado al periodo mosaico, ya estamos pasando de una familia a un pueblo, en donde en el libro de Génesis, ¿se acuerdan? Y en el libro de Génesis, de Éxodo, perdón, en el libro de Éxodo, pasamos de Génesis a Éxodo, en el libro de Éxodo nosotros vemos la tipología de la redención, ¿ok? Porque aquí, ¿qué elemento se presenta en el libro de Éxodo que no se encontraba en el libro de Génesis, hermanos? Hay un elemento que se presenta y lo que da, ¿cómo les puedo decir? Identidad a lo que a partir de ese momento iba a ser conocido como el pueblo de Dios, como nación santa, como un Las pueblo de lenguas, sacerdotes.
Gracias, Estela, por compartir animarte. Pero es algo muy de Moisés. Hagan memoria. La ley. ¿Se acuerdan? La ley. Y la ley que viene a representar cuando yo lo examino a la luz del Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan que hicimos durante toda la materia varios ejercicios, ¿verdad? De armonización, ¿no? De comparar, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la tarea de la ley en el contexto de la revelación que encontramos en el Nuevo Testamento? ¿Se acuerdan que el apóstol Pablo dice que la ley fue un ayo? Para enseñar, claro. Exactamente. A ver, Pastor Alberto, ¿podés leer Gálatas 3:24, por favor, ya que estamos acá? Esto es muy importante que nosotros entendamos, porque lo bueno de la teología bíblica es que nos permite, como ya entendemos que la revelación del Señor es progresiva y abarca toda la historia humana, ¿ok? Y estando nosotros ya en el periodo de neotestamentario, digamos, todo lo que estamos viendo ya ocurrió. Nosotros lo estamos analizando en retrospectiva y estamos Lo en un tengo. punto en un punto de la historia humana tan especial porque nosotros podemos comparar, ¿bien? Y entender, Leo. un segundito, y entender lo que Dios hizo en relación con lo que está haciendo. Sí, por favor, pastor. Bueno, perdón. Así que la ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo para que fuéramos justificados por la fe. Amén. Entonces, fíjense cómo el periodo mosaico nos presenta a la ley como un tutor para presentar luego a Cristo. Entonces, siguiendo ese patrón, habíamos visto que tanto el tabernáculo como los sacrificios, como el cordero, bien, que quita el pecado del pueblo, ¿no? ¿Son sombras de qué? De Cristo. ¿De Jesucristo? Perfectamente, son sombras del Cordero, ¿ok? Son sombras del Cordero. Vamos perfecto. Ahora hacemos un salto en el tiempo y pasamos al periodo profético. Esto lo charlamos en un par de clases, Profe, porque sí, una pregunta. sí, por favor. No, si todo lo que está en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Es Mm, el proceso de revelación, ¿no es cierto? Y la máxima revelación de Dios es Cristo mismo, ¿verdad? ujú, sí. Eh, si es todo así, ¿por qué nosotros hoy en día encontramos mucha gente que quiere volver a ese proceso de revelación, ¿no? Y no pueden aceptar las palabras de Jesús, tan simples como enseñen lo que yo les enseñé, ¿verdad? Claro. Pareciera que eso va en contra de toda la ley, de todo lo que se ha escrito en el Antiguo Testamento. Y Bueno, sí. no pueden, es decir, aceptan el proceso, pero no aceptan la revelación, pareciera. Bueno, es que esto tiene que ver con algo un poco más complejo, Guillermo, porque tenemos que entender que aquellas personas que quieren volver un poco a lo que tiene que ver con la ley, digamos, son personas, grupos que podríamos llamar incluso hasta sectarios, ¿no? Porque de alguna manera, al empezar a usar elementos del judaísmo, creen que son algún tipo de grupo con
un nivel espiritual y moral superior al resto. Bien, pero no nos olvidemos de la palabra de Cristo, amado siervo. Dice que si nosotros no queremos justificar por la ley, entonces Cristo murió de más. Entonces, hay toda una cuestión teológica y filosófica ante cada afirmación que hacen estos grupos. Entonces, si yo creo que debo convertirme al judaísmo para poder ser salvo, entonces estoy pisoteando el sacrificio de Cristo. Y no entiendo los tiempos de la revelación de Dios a través de la historia. La consumación de toda la historia humana, de toda la revelación bíblica, de todos los momentos en los que Dios actuó con determinado grupo de personas, tuvo como único objetivo llevarnos a este tiempo, a Cristo. Es simple y llanamente eso. Entonces, si yo no entiendo eso, entonces lo que yo tengo que hacer es dejar de enseñar, unirme urgente a un seminario y empezar a estudiar la palabra de Dios como corresponde. ¿Ok? Parece duro, parece tosco, parece desagradable, pero es la verdad, hermanos. La mayoría de estas personas son lo que nosotros conocemos como literalistas, ¿no? Agarran el versículo de la Biblia y lo leen, y así como lo leen, dice que así debe ser cumplido. ¿Ok? Entonces, otra cuestión, bueno, no quiero entrar mucho en polémica porque realmente no es el objetivo de la clase. Otra cuestión es el auge, ¿verdad? Y el tema del sionismo en la actualidad, ¿ok? Porque mucha gente confunde al Israel de la Biblia con el país de Israel en la actualidad, ¿ok? Entonces, si bien nosotros como occidentales oramos por los israelitas, ¿verdad? Ese es un país secular, ¿ok? Entonces tiene valores que están muy lejanos del judaísmo antiguo testamentario, ¿ok? Pero mucha gente envalentonada, ¿verdad? Con todo lo que Israel está haciendo en Medio Oriente desde hace algunos años y sintiendo que de esa forma tienen una conexión más íntima con Dios. Mezclan todo, mezclan política, geopolítica, religión, es una ensalada bárbara para mucha gente, ¿verdad? Y dicen, bueno, entonces Dios nos está llamando a volver a las raíces. Y así como en los 80s y 90 la moda era convertirse en apóstol, ¿verdad? Y profeta, en los últimos años la moda, porque lamentablemente es eso, porque no hay ningún tipo de fundamento ni histórico, ni bíblico, ni patrístico para, ¿verdad? Volver al judaísmo primitivo. Lo único que te das cuenta es una gran ignorancia de parte de ese tipo de grupos. Con algunos se puede hablar, con algunos se puede razonar, se les puede enseñar y otros están totalmente cegados. Bien, el problema, Guillermo, el problema no es ese grupo de personas, el problema es que las iglesias sanas los incluyen dentro de sus actividades. Las iglesias sanas los invitan, ¿verdad? A dar talleres, conferencias, predicaciones, ¿verdad? Entonces vos ves que una persona llega a una iglesia, un cristiano converso, ¿verdad? Con un kipa en la cabeza, ¿no? Y haciendo todo el tema del manto y todas estas cosas que humanamente tienen un gran valor, ¿verdad? Puede parecer algo muy digno, pero no tiene ningún valor espiritual, hermanos. ¿Se entiende? Entonces, la pregunta tuya fue, ¿por qué pasa eso? Bien, simple y llanamente, porque muchas personas creen que tienen control, ¿ok? Y que ¿cómo les puedo decir? Conocimiento es superior al resto. ¿Y qué es lo que le... Muy buena la pregunta, porque me llevas a mí, Guillermo, a hacer una pregunta. ¿Qué le falta a ese grupo de personas que creen que tienen que volver al judaísmo primitivo para ser más santos en este tiempo donde Cristo es el que ya nació, ya murió, ya resucitó y hoy reina? ¿Qué le falta a ellos? Y según ellos, mutilarse el cuerpo. No, 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 no. Yo te pregunto a vos.
en el contexto de nuestra clase de teología bíblica, ¿qué le Reconocer, falta? Sí, vamos eh, a re- responder, Pastor Guillermo, en el contexto de nuestra clase. ¿Ok? bueno, reconocer justamente el proceso de revelación y a Cristo como Dios revelado. Amén. Entonces, ¿qué es lo que le falta a esa gente? Encontrarse con la palabra. Falta de comprensión de la progresividad de la revelación. Es lo que estuvimos viendo. Yo le regalaría a ese hermano un libro de teología bíblica. ¿Se entiende? ¿Ok? Porque al no ver la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento de la forma adecuada, ¿qué es lo que hacen? Vuelven a práctica el Antiguo Testamento sin entender que las prácticas del Antiguo Testamento, ¿verdad?, apuntan hacia Cristo. No solamente las prácticas del Antiguo Testamento apuntan hacia Cristo, sino que Cristo las cumplió. ¿Se entiende? Entonces, una cosa es lo ceremonial. Vos ves a estos hermanos llegar a las iglesias y vos decís que impresiona, ¿no? Lo ceremonial, lo solemne, pero eso es externamente nada más. Si no entienden, ¿ok?, que Cristo ya cumplió, entonces yo, por amor, puedo sentarme a tomar un café con ese hermano, ¿verdad? Puedo de repente regalarle algún libro de teología bíblica, orar por él, pero hermano, nunca en la vida puedo darle lugar en mi comunidad. Olvídalo. Y es lo que pasa muchas veces en las iglesias, ¿ok? Entonces, uno dice, no, pero es tan santo el hermano y mira cómo ora y las cosas ocurren. Y bueno, hermanos, yo quiero que entendamos una cosa importante. Y esto es algo de repente disruptivo, ¿no? Mi opinión no importa. Tu opinión no importa. Lo único que importa es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, si yo, como maestro de la palabra, como teólogo, como predicador, como pastor, tengo un conocimiento limitado, ¿verdad? O un conocimiento, ¿verdad? ¿Cómo les puedo decir? Distorsionado de la palabra de Dios, mi enseñanza va a ser totalmente ineficiente. Entonces puedo tener un grupo de personas muy carismáticas a las que yo les estoy, ¿verdad? De repente incentivando y animando con todo este tema de lo exodótico, digamos, una palabra que me acabo de inventar. Pero no tiene ningún valor espiritual porque eso que vemos en el antiguo pacto ya lo cumplió Cristo. ¿Ok? ¿Y cuál es el requisito para que Dios me acepte? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Punto. Es tan chocante, hermanos. Es tan chocante. Pues, ¿cómo yo voy a ser salvo solamente creyendo? ¿Cómo puede ser? Tengo que hacer algo. Tengo que caminar hasta Luján, ¿verdad? Tengo que, tengo que no sé, hacer un gran sacrificio, una... No, hermanos. Ahora, una vez que yo fui salvo, una vez que mi vida fue transformada por el Espíritu Santo, sí, se espera de mí que caminando en santidad, caminando en obediencia y en comunión con Dios, yo viva de tal manera que todo el mundo vea que soy un hijo de Dios. ¿Ok? Pero yo no trabajo, yo no hago las cosas para que de repente me gane un puntito con Dios, a ver si en la fila salto, ¿verdad? Y llego primero que mi hermano al cielo. No, hermano. Y el problema es cuando yo voy a esas viejas prácticas de la ley. Yo estoy diciendo, porque si yo me voy a manejar bajo esas reglas, yo debo trabajar para mi salvación. ¿Y qué dice la palabra de Dios? No, nuestras mejores obras son como trapo de inmundicia. Entonces, no importa. Justamente, una de las cosas que abordó el apóstol Pablo, mira, yo les digo una cosa, hermano.
voy a usar una metáfora que siempre suelo usar, ¿no? El apóstol Pablo se debe estar revolcando en la tumba, ¿no? Porque claro, él se pasó todo su ministerio enseñando a las iglesias que la salvación no era por ser judío, ni por practicar las prácticas judías, ni por ser gentil, ni practicar las prácticas por lo que sea, sino por creer en Jesucristo. Y hoy encontramos un grupo que ha involucionado teológicamente. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo nosotros podemos corregir eso? Simplemente entendiendo los tiempos. ¿Ok? Es tan sencillo entender los tiempos, entender la revelación y entender la manera en que todo lo que ocurrió en el antiguo pacto nos lleva a todos a su cumplimiento en Cristo. No sé si tu pregunta fue contestada, hermano querido. Pastor Sí, Guillermo. profe, sí, Bien. realmente. Eh, la verdad que me preocupa mucho el tema porque acá en Salta, en Tartagal, tenemos iglesias, ¿no? Ya con este pensamiento, ¿no? Claro. Y envuelven a la gente mucho, y más a los pentecostales, porque no es por discriminar a los otros movimientos, ¿no? Pero el pentecostal tradicional tiene un amor especial por el Antiguo Testamento y las señales, ¿no? Entonces, que Exactamente. quieren imitar, quieren ser el pueblo de Israel, quieren orar y que caiga el fuego y consuma y queme, y bueno, todo lo que vemos en el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, son fácilmente atraídos por esta secta. Hay una pregunta que tenemos que hacer nosotros honestamente a toda persona que dice que tenemos que volver a Israel, ¿ok? Y esto yo lo he escuchado incluso de cristianos, ¿no? ¿Cuál es el pueblo escogido de Dios? ¿Cuál es el pueblo escogido de Dios? Les pregunto a todos, ¿no? El que recibió a Cristo. Amén, pastor. Amén. Comunidad. Entonces, desde el momento en que nosotros tenemos a Cristo, ya no hay judío ni griego, bárbaro ni escita, varón ni mujer. El pueblo de Dios somos los redimidos por la sangre de Cristo. Pero si nosotros no entendemos eso y no somos capaces de defender el Evangelio, obviamente no vamos a andar confrontando con personas, pero sí tenemos que ser firmes en defender la verdad, porque una cosa es la no confrontación y otra cosa es permitir que personas que están, ¿verdad?, dañando al cuerpo de Cristo, ¿verdad?, alegremente enseñen sus herejías y nosotros nos quedemos de brazos cruzados, porque total no me afecta. No, sí. Entonces nosotros tenemos que, como siervos del Señor, hablar del Evangelio completo. ¿Ok? Y el Evangelio completo no se vive volviendo otra vez a las prácticas judeo antiguo testamentarias, sino abrazando la plenitud del pueblo de Dios, que es a través de la persona de Cristo. Ahí yo soy realmente. Acuérdate lo que Jesús le dijo a los fariseos, ¿no? Ustedes mucho pipiripí con el tema este que son el pueblo santo, pero Dios puede levantar hijos de Abraham de las piedras. No te confundas. Entonces el pueblo de Dios ya no es un pueblo étnico. El pueblo de Dios es un pueblo espiritual. Por eso un Profe, coreano puede ser, sí, bueno, según lo que hemos visto en la materia, eh, Abraham no era del pueblo de Dios. Abraham era un pagano. sí, era de Que, Ur, exactamente. ¿Verdad? El pueblo de Israel, Y Dios, el pueblo de Israel sale de Egipto y vive la gracia y vive todo, y no conocían a Dios. Es decir, esa exclusividad del pensamiento, ¿no? del pueblo de Israel es muy grave porque, como decía usted, hoy en día
la nación Israel es uno de los países más, que más defiende el movimiento LGTB. Bueno, pero volvemos a lo mismo, amado. Y yo vuelvo a decir, no quiero perder tiempo porque nos queda todavía media hora de clase y un poquito más que plantear. Pero el pueblo del Israel moderno no tiene nada que ver con el Israel que nosotros conocemos de la Biblia, ¿ok? Porque es un país secular, ¿se entiende? Entonces tienen la Torá, tienen el Talmud, ¿verdad? Lo que ustedes quieran, pero es un país secular, se manejan por intereses geopolíticos. El ataque de Israel a Irak, a Irán no fue por una cuestión religiosa, fue por una cuestión geopolítica, ¿ok? La razón por la que Estados Unidos defiende a Israel no es por una cuestión de compasión cristiana ante el avance de los infieles musulmanes, sino porque Estados Unidos tiene intereses geopolíticos con Israel. Entonces, no nos comamos el buzón, amado. Oremos por el remanente de Israel que al final de los tiempos van a venir para que se cumpla la palabra del Señor, que también van a ser salvos. Pero no nos confundamos, amados hermanos. Ese remanente Dios lo está preparando, pero no es un país, ¿verdad?, que lleva el nombre del Israel de la Biblia, porque no son lo mismo. No quiero entrar mucho en este tema, ¿ok? Pero a grosso modo esto es así. ¿Se entiende, amado? Entonces, la única forma en que en el 2025, digamos, en la actualidad, en la era común, nosotros podemos llamarnos pueblo de Dios, no es circuncidándonos. Incluso en Gálatas el apóstol Pablo dice, mira, ¿por qué no se mutilan? Es una forma irónica porque acuérdense que los mutilados no podían entrar al tabernáculo, no podían entrar al templo. Entonces, si tanto quieren circuncidarse, bueno, mutílense, o sea, no entran por acá, pero tampoco van a entrar por allá. Gracias. ¿Okay? Entonces, la única forma en que yo puedo llamarme pueblo de Dios es entregando mi vida a Cristo. Y la salvación es por gracia. No hay absolutamente nada, nada. No me salva ser miembro de una iglesia, no me salva ser buena persona, no me salva ser judaizante o de la religión que sea. A mí me salva Jesucristo y solamente Él. Y una vez que yo entregué mi vida a Cristo, bien, transformado por el Espíritu Santo, empiezo a vivir de tal manera que todos ven que soy un hijo de Dios. Ese es el camino. Por eso hablamos nosotros de regeneración, santidad, santificación, restauración, perdón, y santificación. Y bueno, y después exaltación, ¿verdad? Cuando ya venga Cristo. ¿Se entiende? No hay otra forma, amados. Y tenemos que ser claros en ese sentido. ¿Seguimos un poquito más? Ok. Vamos por el periodo profético. Habíamos visto que el profetismo anunciaba dos cosas. O sea, el profeta verdadero bíblico, ¿qué dos cosas hacía? ¿Se acuerdan? Denunciar el pecado Sí. y la restauración. Ramada, El pastor quizás te quería ayudar y vos le agarraste el micrófono primero, ¿no? Pastor Cristian, dale una mano al pastor Leonardo. Sí, denunciaba el pecado y llamaba al arrepentimiento. Amén. Entonces, en el periodo profético, la marca de un profeta de Dios era que denunciaba el pecado y llamaba al arrepentimiento. Simple y llanamente eso, amados hermanos. Entonces, luego el pacto davídico, habíamos visto, ¿verdad?, la esperanza escatológica del Mesías, ¿ok? Isaías 9:6, ¿se acuerdan? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y su nombre será admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ok, el doctor Voss tiene algunas observaciones interesantes, ¿no?
El Antiguo Testamento no es incompleto ni inferior, ¿ok? Cuando yo digo que yo no necesito volver al Antiguo Testamento o a las prácticas religiosas del Antiguo Testamento para ser salvo, no le estoy quitando, ¿verdad?, su valor en la historia, sino que lo que estoy haciendo es explicar que el Antiguo Testamento es revelación en camino, así decía el doctor Voss, revelación en camino, y que las promesas iban creciendo en claridad hasta que terminó todo convergiendo. ¿En quién? ¿En quién? En Cristo. Amén. Entonces, ahí cerramos nosotros el Antiguo Testamento. ¿Ok? Porque a partir de ahora hay una transición y vamos a empezar a ver, ¿verdad? Todo lo que se anticipó en el Antiguo Testamento ya con su cumplimiento en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. A ver, ¿quién me lee Mateo 4:17, por favor? Mateo 4:17. Bien. Una de las cosas que nosotros, como teólogos, tenemos que tener bien en claro es que cuando vemos nosotros la historia, tenemos que verla como redentiva, ¿ok? Y cuando la vemos como redentiva, encontramos a la persona de Cristo como el centro de todo. ¿Ok? Cristo es el pivote. Cristo es el que mantiene el equilibrio. Él es el centro de todo. Por eso es muy importante que nosotros, como teólogos, comprendamos la importancia de la revelación escatológica y su consumación. Porque nosotros estamos hablando de cosas que van a ocurrir, estamos hablando de cosas, eventos que ya ocurrieron. Nosotros estamos disfrutando hoy de ser pueblo de Dios porque Cristo ya cumplió lo que se hablaba de él en el antiguo pacto. Y reitero, no vamos a ser, amados hermanos, como esas sectas modernas que dicen, bueno, como Cristo ya cumplió, descarto el Antiguo Testamento, yo a partir de ahora solamente me manejo por el Nuevo Testamento. Porque tenemos nosotros sectas de todos los colores, ¿sí o no? Entonces, a ese tipo de personas tenemos que explicarles que el Antiguo Testamento no es algo incompleto, sino que es la revelación en el camino. ¿Se entiende? ¿Qué dice Pastor Mateo 4:17? Por favor. Oh, Desde entonces comenzó Jesús a predicar: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Perdón, pastor. sí, no Quería pasa leer. nada, no pasa nada. No. La Nos emoción, peleamos. no pasa nada. Gloria a Dios. Entonces, esto es muy importante porque nosotros vimos, por ejemplo, en los evangelios, ¿ok? El reino de Dios como cumplimiento, ¿ok? Y después en Juan, nosotros vimos presentado a Cristo como el verbo hecho carne. Entonces, la vida eterna, esto es algo que el pastor Pablo la otra vez también explicó y me gustó mucho, yo lo dejé anotadito porque me llamó la atención, ¿no? Nosotros no hablamos de la vida eterna como posesión futura. Nosotros hablamos de la vida eterna como posesión presente. ¿Por qué? Porque ese verbo prometido, ¿ok?, se hizo carne. Y dice el apóstol Juan, y vimos su gloria, como la del unigénito del Padre. Ustedes no se imaginan el lío en el que se metió Juan por hacer esta afirmación. ¿Se acuerdan? Para los judíos era una herejía y para los gentiles o los griegos era un escándalo la afirmación que estaba haciendo.
Pero obviamente Cristo con su resurrección demostró que todo lo que de él se hablaba era efectivamente nada más que la verdad. Y es por eso que nosotros en la actualidad como cristianos no hablamos de la eternidad como una posesión futura. Nosotros ya estamos, ¿verdad? Disfrutando de la vida eterna como posesión presente. Luego, estamos bien hasta ahí, amados, ¿verdad? Ok. Luego nos fuimos a Hechos de los Apóstoles y las epístolas, ¿se acuerdan? Habíamos visto el Pentecostés. Y un nuevo personaje se hace presente para tomar la posta. ¿Quién es ese personaje? Pablo, El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, amados hermanos, es el nuevo personaje que se introduce a partir de Pentecostés. ¿Y cuál es su función? Se convierte en el guía de esta nueva etapa. ¿Se acuerdan que Cristo dijo, les conviene que yo me vaya? Yo estoy limitado por tiempo, espacio, ¿ok? Por las limitaciones propias de un cuerpo humano, pero el Espíritu de verdad les va a enseñar todas las cosas. Luego nosotros vimos en Pablo, ahora sí en Pablo, ¿verdad? La justificación por la fe, la unión con Cristo, un concepto diferente. Él ya no presentaba como pueblo de Dios a la nación de Israel, sino que él empezó a presentar como el pueblo de Dios a qué entidad, a la iglesia. Y ese es el valor del apóstol Pablo, ¿verdad? En lo referente a la revelación bíblica, ¿no? Entonces, uno puede decir, bueno, entonces, pastor, profesor Joel, el nuevo pacto supera al antiguo pacto. ¿Qué opinan ustedes? Por favor, el nuevo pacto supera al antiguo pacto. Profe, usted mismo dijo que el Antiguo Testamento era una revelación en camino y el Nuevo Testamento es un complemento de lo que anteriormente se ha ido hablando, profe. Ajá. Pero la pregunta es esta. ¿El nuevo pacto supera al antiguo? No, profe, para mí es la culminación. Ok. ¿Alguna otro que dé su opinión? Puede ser en la cuestión de que es el cumplimiento, entonces sí lo supera porque es el cumplimiento. Pero Amén. Sí. O sea, tenemos que decirlo con todas las letras. El nuevo pacto supera al antiguo, pero no lo anula. ¿Se entiende? Porque como dijo el pastor Porfirio, ¿verdad? El Antiguo Testamento es revelación en camino. Vamos entendiendo el gran dibujo. Se dan cuenta que nosotros hemos convertido una materia un poco más compleja en términos sencillos que en la próxima vez que volvamos a enseñar nos va a ayudar muchísimo en el momento de interpretar la palabra de Dios para enseñarla con claridad. ¿Ok? Entonces, el nuevo pacto supera al antiguo, sí, pero sin anularlo. ¿Ok? Porque hay principios. Yo, por ejemplo, los días miércoles estoy enseñando desde el principio de año el catecismo. ¿Ok? Y ya hace algunas semanas atrás empecé a enseñar el decálogo, los 10 mandamientos. ¿Ok? Y esta es la pregunta que me hacían los hermanos. Si ya que estamos en Cristo, ¿de qué nos sirven los 10 mandamientos? Si ya Cristo los resumió en dos ahí en el Nuevo Testamento. Yo les explico, no, el antiguo
Testamento es superado por el Nuevo, pero no lo anula. Entonces, sí, de repente las cuestiones rituales ya no hace falta que las cumplamos, pero los principios morales, las leyes morales de Dios, esas son atemporales. Y de ahí el gran valor del Antiguo Testamento para nuestro día a día en la actualidad, en la dinámica y en la vida de la iglesia. ¿Se entiende? Entonces, Dios, dice 2 Timoteo 1:19, nos salvó y llamó con llamamiento santo, damos un poquito más, según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y terminamos nosotros nuestro estudio del libro del doctor Gerardus Voss, ¿no? Hablando del Apocalipsis. Bien. En Apocalipsis hemos encontrado, esto ya debe estar más fresco para ustedes porque lo vimos hace 2 semanas simplemente. En Apocalipsis Cristo es glorificado y el Apocalipsis revela el final de la historia. Nos muestra la victoria del Cordero, la restauración universal y la historia redentiva termina donde comenzó. Por eso les pedí que leyeran Apocalipsis 21, ¿se acuerdan? Cuando empezamos. Porque esta noche estamos terminando también donde nosotros empezamos. Empezamos hablando de Adán y Dios habitando en su pueblo. Y terminamos nuestra materia hablando de Dios habitando con su pueblo. ¿Se entiende? Entonces, lo que nos compete a nosotros a partir de ahora como pastores y maestros y teólogos es integrar, ¿bien? Me gusta mucho cómo ver videos de comidas, ¿no? Y, ¿cómo les puedo decir? ¿Vieron esos videos de comida que se ven en las redes sociales, no? Bueno, usted saque de su heladera, no sé, qué sé yo, ¿verdad? El caviar que tiene guardado, dice el aceite de oliva de 500 años, te sacan cosas que vos no tenés en tu casa nunca, y me gusta ver cómo cocinan, ¿no? Pero hay una palabra que usa la gente que cocina, que dice, bueno, vamos a agarrar esto y vamos a integrarlo. Y muchas veces la manera en que se lo integra, digo, pues, ¿por qué así? ¿Por qué no de otra forma? ¿Verdad? Y hay veces que me desespera. Y luego me doy cuenta de que el proceso es necesario para que el resultado final sea el esperado. Lo mismo nosotros como teólogos, ¿no? El objetivo de esta materia es que nosotros podamos integrar todo lo que hemos venido viendo y adaptarlo a nuestra predicación y a nuestro ministerio. Si ustedes me preguntan a mí, ¿por qué importa la teología bíblica? Importa muchísimo. Porque la teología bíblica me enseña a predicar de manera cristocéntrica. Una palabra muy usada en los 90, pero que en los últimos 20 años se perdió, hermanos. Hoy ya los predicadores parecen motivadores. Vos no sabes si es un predicador, si es un coach, no sabes si es un psicólogo, no sabes si es una conferencia TED, no sabes nada ya. Pero la teología bíblica nos lleva a hacer de vuelta una predicación cristocéntrica, porque cada texto apunta al Redentor. También nos sirve para que en el discipulado lo podamos hacer con propósito, porque nosotros como maestros entendemos la historia de manera redentiva y nuestra fe es fortalecida y eso le transmitimos a nuestros discípulos. También nos hace ver a libros como Apocalipsis ya no como libros para leer en Halloween, ¿no? Poner luces oscuras y hacer alguna predicación así catastrófica, sino que ya vemos el libro de Apocalipsis como lo que es, un libro de esperanza. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de eso? ¿Okay? Y por último, la teología bíblica nos sirve porque evita
el moralismo, como hablábamos recién de yo soy judío ahora y ya por eso ya soy más santo que vos. No. Y la fragmentación. Yo veo la revelación bíblica como lo que es un proceso que empezó allá en el jardín del Edén y va a terminar con Cristo y el Señor alrededor de su pueblo cuando llegue el fin de todas las cosas. Así que desde el Adán desde el Edén, perdón, hasta el nuevo Edén, desde la simiente hasta el cordero vencedor, desde la promesa hasta el cumplimiento glorioso. ¿Alguno me lee Apocalipsis 21:6, por favor? ¿21:6? Sí. También me dijo, ya todo está hecho. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, le daré a beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Aleluya. Yo soy el alfa y la omega. Amén. Así que, amados, enseñen a Cristo desde toda la escritura. Teólogos, siervos del Señor, guíen al pueblo con la esperanza del reino consumado. Profundicen su amor por la palabra y la historia unificada. Amén. Amados, llegamos al final de nuestra materia. Ha sido un verdadero honor, un placer. Yo he sido edificado con ustedes. Gracias por la paciencia que me han tenido con las presentaciones que, bueno, voy a trabajar para que más adelante pueda mejorar en ese aspecto. Y gracias por su amor, por sus oraciones, por sus intervenciones y por sus preguntas. ¿Ok? ¿Por qué no oramos? Y ya luego le entregamos al pastor Pablo. ¿Ok? Me gustaría, por favor, si Marilyn, que ha sido una colaboradora tremenda para mí en todo el tema de las asistencias, puede hacer esta oración final. ¿Podés, Marilyn, por favor? Amén, profe, sí. Padre amado, gracias, Señor, por esta noche, Padre. Gracias por poder culminar, Señor, esta última clase, Señor. Gracias por todo lo que hemos aprendido en todo este tiempo, Señor, porque tú lo has permitido. Gracias por revelarnos a través de tu palabra, Señor, a Cristo, que es el centro, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder enseñar tu palabra así como tú quieres, Señor, siendo Cristo el centro de todo, la culminación. Gracias, Señor, por tu siervo, Señor, profesor Joel. Bendecilo, bendecí su vida, su familia, la iglesia. Gracias por tu siervo Pablo, Señor, y por cada uno de mis compañeros, Señor, que tú nos guíes, Señor, al llamado que nos hiciste, que podamos, Señor, reflejar tu gloria, tu palabra, Señor, con toda autoridad. Gracias, Dios mío, por este tiempo, Señor, de poder llegar. Bendice el seminario Tirano, Señor, el viaje misionero de tus siervos en estos tiempos, Señor, de receso. Gracias te damos, Señor, por estos tiempos, Padre. Amén. Amén, Señor. Bien, una cosita antes de entregar al pastor Pablo, al profesor Pablo. El 7 de julio es la fecha que tenemos para entregar todos los trabajos. Por favor, en ese sentido, seamos responsables. La carga para los estudiantes de licenciatura son simplemente una monografía de 10 páginas, ¿ok? Le saco la carga de que sea una monografía como ensayo, simplemente va a ser una monografía, pero va a ser de 10 páginas. Era de menos en el programa que les pasé, pero al ser solamente una monografía, van a ser de 10 páginas, y lo de maestría van a ser de 15 páginas. Los detalles, los materiales, al terminar la clase les voy a proporcionar. Amén. Pastor Pablo, estamos en tus manos. Bueno, gracias. Miren que este libro, alguno de licenciatura,
se llevaron, consiguieron, es el libro que tiene que ver teología bíblica, pero simplificado. Bueno, ahí también llevó Leonardo, o, mm, también Marlene, Porfirio, o, mm, que este libro justamente explica muy sencillamente acerca de esta visión de la teología bíblica, que toda la Biblia es una historia, allí que hay una progresividad. Entonces explica todo o como un solo libro, que hay una unicidad y además progresividad en el tiempo. Pero también tenemos que ver que hay un progreso temporal, pero espacialmente, como en Efesios dice que lo que están juntamente crucificados con Cristo, muerto mm, con Cristo en la cruz, pero vivo, resucitándonos juntamente con Cristo y estamos con Cristo sentado, ¿no? Allí en los lugares celestiales, ¿no? Entonces, en ese sentido, temporalmente, esperamos todavía el reino de Dios, pero espacialmente ya vivimos el reino celestial. Ya vivimos, ya estamos sentados. Esto es lo que eh, nos explica también en la teología bíblica. Entonces, hay más para estudiar, pero llegamos a este objetivo, hagan la tarea y después voy anunciando la otra materia eh, después del 7 de julio. Entonces hagan la tarea bien, entregue y después también comenzamos con otra materia y sigamos adelante. Bueno, gracias.